Hola, buenas noches. Particularmente hoy es una buena noche porque a diferencia de todas las noches que tengo ansiedad y podcast para dormir me ayuda a dormir básicamente, me siento muy feliz y ahorita a la hora de dormir voy a poner también un capítulo del podcast meramente porque ya es como una parte feliz para ir a dormir, como un ritual bonito para ir a dormir. Y si algún día llegas a poner una de mis notas de voz en algún capítulo del podcast, un saludo a toda la gente que nos escucha y les mando desde este momento todo el amor del mundo posible, porque sé que las personas que nos cuesta dormir a veces nos hace falta. Y muchísimas gracias a ti por crear este espacio para que la gente como nosotros tenga un lugar donde refugiarse. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés a punto de refugiarte en el podcast. Qué lindas palabras, porque si uno se pone a pensar, es lindo saber que este podcast te sirve como refugio, de alguna forma. Le mandamos un beso grande a nuestra gente de quien escuchábamos la voz recién, que caratula el podcast como un refugio para todas aquellas personas que no se pueden dormir. Y me encanta pensarlo así, porque si realmente sirve como un refugio, si realmente sirve como un lugar a donde ir cuando no podemos dormir, estoy más que satisfecho con la tarea que estoy haciendo. Estoy más que satisfecho con el resultado de este podcast. Porque al fin y al cabo, muchas veces cuando no podemos dormir, como por ejemplo hoy, me encanta pensar que los oyentes ponen este podcast y encuentran allí como una salida, como justamente como un refugio, como un lugar en donde estar a salvo, más allá de los lugares a donde nos puede llevar la mente. Se entiende, ¿no? Porque no estamos hablando de un refugio virtual y estamos hablando de lugares donde no queremos estar, pero de forma virtual, de forma mental, de forma imaginaria, si querés. No sé si llamarle de forma imaginaria exactamente, porque no es que nos estemos imaginando cosas, simplemente necesitamos muchas veces un lugar donde escapar. Muchas veces queremos escapar de esos lugares a donde nos lleva la mente. Estamos ahora mismo en nuestra cama, estamos ahora mismo donde sea que vayas a dormir hoy, y no te vas a ir realmente a ningún lado. Pero sí mentalmente. La mente, quizás a causa de la ansiedad o a causa de toda la información que tiene dentro, te puede llevar a lugares a los que no quieres ir. Y es lindo pensar este podcast como un lugar donde acudir para que la mente no nos secuestre y para que la mente no nos lleve a esos lugares a donde queremos ir. Así que le mando un beso muy grande a nuestra oyente. Me encantó, me gustó mucho cómo se refirió al podcast. Así como me encanta cómo cada uno de ustedes se refiere al podcast cada vez que se comunican conmigo. Disfruto escuchando las voces de ustedes y espero que ustedes también lo hagan. No solamente cada persona que envía el audio, sino todas aquellas personas que también están escuchando de forma silenciosa, que nunca enviaron un audio, que nunca se comunicaron conmigo, que siempre están formando parte de esta comunidad y siempre están escuchando los episodios de este podcast, así como
escuchábamos al principio, como en una especie de ritual, como una especie de costumbre de poner el podcast todas las noches para poder conciliar el sueño. Eso ayuda de alguna forma, porque hablando con otros oyentes, la mayoría de las cosas que yo te digo las voy a sacar de experiencias que me han contado oyentes. Y algunos de ustedes me han contado que el hecho de escuchar el podcast todos los días hace que mi voz sea como parte de la rutina previa a acostarse a dormir. Y de esa forma, mi voz sería como una especie de campanilla del perro de Pavlov. Esto ya lo he dicho, pero bueno, cada vez que viene, cada vez que vuelve el tema, lo repito porque justamente puede haber algunas personas que no lo hayan escuchado porque se han quedado dormidas, o incluso hay personas que pueden no haber escuchado esta parte porque, qué sé yo, quizás no escucharon ese episodio. Entonces, es como que mi voz, al crear una rutina y escuchar este podcast siempre antes de dormir, con el tiempo tu mente asociará mi voz al momento de dormir. Entonces, hasta quizás cuando escuches mi voz te pueda llegar a dar sueño. Y al fin y al cabo sería como una especie de profecía autocumplida. Es como que antes ponías el podcast para dormirte y ahora es el podcast el que te da sueño. O sea, creas como una especie de dependencia, pero una especie de dependencia positiva, ¿sí? Porque, qué sé yo, antes de crear dependencia dependencia a las pastillas para dormir, ¿no? Dependencia con algún fármaco que te ayude a dormir, es mejor crear una dependencia un poco más sana, ¿no? Una dependencia con un podcast. Pero que al fin y al cabo no sería una dependencia, porque el perro de Pavlov no ponía en marcha los mecanismos necesarios para comer solamente cuando escuchaba la campanilla. O sea, el perro veía alimento y también iba a empezar a segregar saliva para poder comer. O sea, no era una dependencia de la campanilla. Sí, la campanilla hacía que el perro babeara y se preparase para comer. Hay oyentes que logran que mi voz o el solo hecho de escuchar este podcast, ya el cuerpo, mediante la asociación, se prepare para dormir. Y quizás ayude a dormir, porque el cuerpo empieza a poner en marcha los mecanismos necesarios para ponerse en stand-by, los mecanismos necesarios para poder conciliar el sueño. Es como una especie de aviso, es como una especie de alerta, es como una especie de campana que indica que comienza el happy hour. Y de esa forma el cuerpo se entera que tiene que dormir. Lo digo siempre, cada uno utiliza el podcast como mejor le conviene. Y está bien, todos utilizan el podcast de forma diferente. Algunos lo utilizan para volver a dormirse cuando se despiertan a mitad de la noche. Otros, como nuestro oyente de hoy, lo utiliza para dormirse todas las noches, como una especie de ritual, como una especie de rutina. La idea es que te ayude, básicamente. Está aquí, estoy aquí para hacerte compañía y para que puedas conciliar el sueño y para que te ayude a conciliar el sueño. Sea como fuere que pueda ayudarte, o sea, todas las formas serán bienvenidas y también me encanta pensar en que cada uno utiliza el podcast a su manera.
cada uno lo escucha quizás de forma diferente. Y ustedes mismos me escriben y ustedes mismos me mandan audios contándome cómo utilizan el podcast, cómo lo escuchan, de qué forma los ayuda a dormir. Y realmente es un objetivo cumplido que me llena de satisfacción. Ojalá, es muy temprano todavía, pero ojalá ya no estés escuchando esto y ya hayas conciliado el sueño. Pero si no, recordá que voy a estar un rato largo aquí sentado a los pies de tu cama haciéndote en compañía, esperando a que te duermas, intentando tranquilizarte, intentando ser ese refugio donde te escapes cada vez que la mente quiere llevarte a lugares a los que vos no querés ir. Ese refugio en el que, quieras guarecerte cada vez que el insomnio aparezca. Ese insomnio que nosotros no queremos encontrarnos. La mayoría de las veces, te diría en el 99% de las veces no queremos encontrarnos con el insomnio. Y este podcast quizás es un refugio. Un refugio en donde esconderse y además evitar al insomnio. Realmente quiero pensarlo como un refugio y me gusta que a vos te sirva como un refugio. Es lindo pensar que estamos todos ahora mismo en la misma situación, como muchas veces digo, porque hace que nos sintamos un poco menos solos. Cuando damos vueltas en la cama y no nos podemos dormir y empezamos a pensar cosas que no queremos pensar, no debemos sentirnos mal. Somos nada más ni nada menos que uno más, una más, entre aquellas personas que sufren de insomnio y que intentan descansar para llegar enteros al otro día, para poder cumplir con sus obligaciones de mañana. Porque si fuera por vencer al insomnio, bueno, nos levantamos y nos ponemos a ver televisión. Nos vamos a una discoteca. Alguna vez dije que teníamos que crear una discoteca, pero en la vida real, ¿no? Que se llame Insomnio, y en la cual se junten todas aquellas personas que no pueden dormir. O sea, te acostás a dormir, no puedes dormir, te levantás, te vestís, te producís y te vas a la discoteca. Hasta que te agarre sueño, ¿no? Pero bueno, no todos podemos hacer eso porque, claro, mañana hay obligaciones y hay compromisos que cumplir. Sería muy fácil vencer al insomnio si ninguno tuviera que cumplir con nada mañana. Pero bueno, lamentablemente no es así, por lo menos por ahora. Quizás llegará el día en el cual todos trabajemos por nuestra cuenta y podamos trabajar en los horarios en los cuales querramos. No creo que funcione esto, porque imagínate, ¿no? Vos trabajás por tu cuenta y no sé, arreglas computadoras. Y le decís a tu cliente, bueno, mañana paso por tu casa a las 9 de la mañana para arreglar tu computadora. Bueno, y si hoy te vas a la discoteca Insomnio, mañana te vas a quedar dormido. Entonces, por más que trabajes por tu cuenta, igualmente tenés que cumplir un horario, un compromiso, qué sé yo. O, o vas a desayunar con tu pareja, o hablaste para ir a desayunar con tu pareja. No es cuestión de uno dormir cuando no tiene que dormir. Uno sabe que tiene un momento para dormir. Y no porque nadie lo haya dicho así, simplemente porque uno lo decide. Bueno, a esta hora
hoy me voy a acostar a tal hora, o todos los días me acostaré a tal hora y dormiré de tal hora a tal hora, porque mi vida tiene esa rutina. La mayoría lo hacemos de noche, ¿no? Qué sé yo, más tarde o más temprano, todos dormimos de noche, a no ser aquellas personas que tienen compromisos nocturnos, qué sé yo, que tienen trabajos nocturnos, que optan por salir, ¿no? Qué sé yo, una vez a la semana, un fin de semana, aquellos jóvenes o aquellas personas que tienen, qué sé yo, una fiesta. Hay días que, bueno, no dormirás de noche y te acostarás un poco más tarde. Pero la mayoría optamos por dormir de noche o tenemos o debemos dormir de noche. Porque también es una convención, ¿no? El mundo está hecho así, el mundo está hecho para que sea la noche el momento en el cual vamos a descansar, cuando las luces bajan, cuando la actividad se detiene, que al fin y al cabo también el mundo baja su velocidad de noche por una cuestión de luz natural, ¿no? Es una convención y también es como a propósito, ¿no? Porque, claro, la luz del sol ayuda a que las actividades se puedan realizar en general. Habrá algunas actividades que funcionen mejor de noche, pero bueno, siempre hablando como sobre la mayoría de las cosas, la luz del sol, el día, ayuda a que todo se desarrolle con más normalidad. Y por el contrario, la noche ayuda a que podamos descansar mejor ante la ausencia de luz solar, ante la ausencia de la luz del día. Es como que todo está más o menos diseñado. Todo ya viene diseñado y nosotros, bueno, decidimos continuar, ¿no? Con lo que ya está prefijado. Vivir de día, dormir de noche, reitero antes. Qué sé yo. Hay algunas excepciones, ¿no? Gente que trabaja de noche o gente que decide hacer una salida y demás. Gente que tiene obligaciones. Más allá del trabajo, hay gente que no puede dormir de noche porque tiene obligaciones. Eh, Ayer justamente estaba hablando con una oyente que me dice que de madrugada se levanta a amamantar a su bebé. Y su sueño se interrumpe y luego necesita volver a dormirse. Hay también personas que no pueden dormir de noche, más allá del insomnio, porque tienen obligaciones y necesitan dormir en otro momento. Bueno, también este podcast sirve de ayuda para esas personas que no pueden dormir de noche por una razón o por la otra y necesitan hacerlo en otros momentos o necesitan hacerlo de forma diferente a como lo hace el resto de la gente o de forma diferente a como se hace convencionalmente. En fin, patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast y mantenerlo a flote, como si habláramos de la balsa de Rose en Titanic, ¿no? Rose se quedó arriba y Jack, pobre, se quedó abajo. Hay memes que dicen que Jack entraba tranquilamente en la balsa, en ese pedazo de madera, ese pedazo de puerta en el cual Rose se quedó. Bueno, que yo nunca lo sabremos. Por lo pronto queremos mantener a flote este podcast y que quede sobre el agua como Rose. Y que después envejezca quizás y veremos a este podcast en la cubierta de un barco arrojando un collar con una piedra azul al mar. ¿No? No me imagino un podcast arrojando un collar con una piedra azul. No me imagino un podcast tampoco anciano.
qué sé yo, teniendo en cuenta cuando los podcasts han comenzado, la mayoría de los podcasts son jóvenes todavía. Aunque dudo mucho que un podcast envejezca. Entonces no me imagino, tampoco me imagino un podcast con manos y con un collar azul sobre sus manos y tirándolo al mar. No me imagino. Quizás en el futuro los podcasts tengan manos y quizás en el futuro los podcasts también envejezcan y llega un momento en el cual, bueno, pasen a mejor vida, ¿no? Para que un podcast pase a mejor vida no hace falta que envejezca tampoco. Hay podcasts que ya han pasado a mejor vida simplemente porque sus dueños los han abandonado como si fueran, no sé, eh, mascotas que esa gente desalmada lleva al medio del bosque y las deja ahí, ¿no? Porque no las quiere más. Y el podcast, pobre, ha quedado abandonado ahí en stand-by y llorándole a Spotify, llorándole a iTunes y diciéndole, ay, me han dejado aquí, no han continuado conmigo. No, son como una obra de arte inconclusa, son como un cuadro pintado por la mitad. Yo tenía un amigo que pintaba cuadros por la mitad. Bueno, déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de mi amigo, el que pintaba cuadros por la mitad. Él tenía, ¿no?, los lienzos y decidía pintar cada uno de ellos por la mitad. Vaya uno a saber por qué. Porque quizás estaba convencido de que el arte inacabado podía llegar a ser también una expresión artística, o quizás quería ser una especie de transgresor, qué sé yo. Quería... ¿Es transgresor o transgresor? No, transgresor, calculo. Entonces, bueno, quería convertirse quizás en un influencer y ganar notoriedad en internet, siendo aquella persona que no terminaba los cuadros. La persona que no acababa los cuadros. La persona que no acababa. De hecho, tenía su usuario de Instagram, era la persona que no acababa. Eso había pensado él. Después yo le recomendé que no le convenía usar ese arroba porque las personas iban a imaginarse cualquier cosa y demás. Y él me decía, pero ¿por qué si no acabo los cuadros? Bueno, ponele el tipo que no acaba los cuadros, pero no le pongas el tipo que no acaba porque, no sé, te van a decir cualquier cosa. Y mi amigo, el artista, un ser de alma pura, un ser sin ningún tipo de maldad, un ser que quizás no piensa que las personas que están pululando por internet, me gusta la palabra pulular. ¿Qué estás haciendo? Estoy pululando. Muy bien. ¿Puedo pulular contigo? Sí, ven, pululemos. ¿Cómo es tu nombre? Pulula. Ah, muy bien. Pulularé contigo entonces, pulula. Tú no puedes pulular, me dijo una vez Pulula. ¿Por qué Pulula? Le dije yo. Porque tú no eres Pulula, yo soy Pulula y yo pululo. Yo ando pululeando. Si tú te llamaras, por ejemplo, no sé, Gabriel, estarías gabrieleando y yo pululeando. Pero gabrieleando sería como, tendrías que masticar bien la palabra, no gabrieleando. Y yo pululeando es más fácil. Yo le dije, pero Pulula, escúchame, ¿tu nombre es Pulula? Y Pulula se alejó. Y yo le dije, Pulula, ven, ven. Entonces era como que estaba así como en el medio de una película y mis manos se estiraban para intentar alcanzar a Pulula y Pulula se alejaba y se alejaba y se alejaba. Y yo nunca alcanzaba a Pulula. ¿Dónde estás, Pulula? Vuelve, vuelve, vuelve. Y ahí me desperté. Y yo tenía la imagen de Pulula como parecía campanita. ¿Viste? Tinkerbell, pero con un vestido no verde, sino blanco. Blanco y con unas rayas medias extrañas. No rayas, sino como que en la parte de abajo de la pollera, o sea, en la última parte tenía como una especie de guarda, ¿sí? Como una especie de diseño la pollera, ¿no? Tenía como líneas horizontales y hacía como una especie de montañitas y eran como medio violetas y azules
entre violeta y azul la raya de abajo y la raya de arriba, era como que hacía triángulos, ¿no? Era como un patrón de triángulos, medios rosas, eh, sí, sí, más o menos un rosa, un fucsia era el de arriba y un violeta, un azul, un violeta, el de abajo. Y estaba como vestida de Tinkerbell porque tenía como una especie de, de alas de mariposa, pero parecía ser como un disfraz y, y una especie de varita y una especie de algo arriba de la cabeza. Viste que los sueños son medios difusos. Cuando uno quiere expresar exactamente cómo se veía un personaje que ha aparecido en el sueño de uno, uno no puede describirlo exactamente. Y bueno, esa era Pulula. Y tenía como un maquillaje en la cara también, tenía como unas maripositas eh, en las mejillas, ¿no? Como un diseño así de mariposas, 2 o 3 mariposas dibujadas en cada una de las mejillas. Y, y bueno, se alejó Pulula, porque ella decía que yo no podía pulular. Entonces yo le dije, ven Pulula, y así como en point of view, mis manos se veían intentando alcanzar a Pulula que se alejaba y yo no me podía mover. Viste que habitualmente cuando uno quiere alcanzar a alguien en un sueño, o cuando uno quiere alcanzar a alguien, uno está como ahí quieto y la otra persona se mueve. O la otra persona camina mucho más rápido que uno. Entonces uno, por una extraña razón, cuando quiere alcanzar a alguien va más lento. Tendría que hacer lo contrario, ¿no? Tendría que ir un poco más rápido. Incluso intentar ir más rápido que la persona que quiere agarrar. ¿Cómo se entiende que yo quiero agarrar a alguien? No sé, estoy jugando al Poliladron, por ejemplo. El Poliladron era un juego que jugábamos de niños, en el cual había 2 grupos, ¿no? Había un grupo de policías y un grupo de ladrones. Entonces los policías corrían a los ladrones. ¿Cómo se elegía cada grupo? Bueno, con un, eh, como quien dice, sofisticado sistema de elección. Nos poníamos todos en ronda y una persona era como una especie de jurado, ¿no? Una especie de jurado que podía designar quién era policía y quién era ladrón. ¿Cómo hacía esto? Bueno, tocando a cada persona con la palma de su mano en el pecho. No era que le hacía una imposición de manos, ni siquiera que les tomaba el pulso, ni mucho menos. Simplemente como que iba tocándolos, como que iba haciendo un de Tim Marín de Dopingüe, pero decía, por ejemplo, sandía, sandía, tú serás policía. Así como separando en sílabas. Y cada sílaba era una persona, ¿no? Entonces, imagínate que había 10 en la ronda. Entonces, ¿cómo se elegía quiénes eran los 5 ladrones y quiénes eran los 5 policías? Bueno, mediante ese sofisticado sistema de elección. Sandía, sandía, o sea, 2 personas. Tú serás 2 personas más. Policía, 4 personas más. Entonces, la octava persona, desde que comenzamos a contar, era un policía y debía salir de la ronda porque él ya estaba designado como policía. Luego se seguía contando, pero ahí depende de cada grupo, ¿no? De cada grupo de jugadores, porque todos lo jugábamos distinto. Algunos empezaban a elegir los ladrones desde el principio, otra vez. Y otros continuaban eligiendo los ladrones desde el lugar donde habían quedado. O sea, desde la persona que estaba al lado del recientemente elegido policía. Y ahí comenzaba el segundo sistema sofisticado de elección, que era el del ladrón. Melón, melón, tú serás ladrón. Ahí, en vez de la octava persona, era eh, la sexta persona. Melón, melón, tú serás ladrón. La sexta persona, contando desde donde se comenzara, iba a ser uno de los primeros ladrones elegidos. ¿Qué ocurría cuando
la cantidad de personas era inferior a la cantidad de veces que se tenía que contar, ¿no? Por ejemplo, tenían que contar 8 veces para elegir al policía, 6 veces para elegir al ladrón. Bueno, eh, se repetía, ¿no? O sea, la ronda pasaba, la elección pasaba 2 veces por la misma persona, ¿se entiende? Si había, no sé, 6 personas y el sandía, sandía, tú serás policía, era 8, bueno, pasaría 2 veces por la misma persona. Incluso cuando la ronda se iba achicando, eh, se daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, sin importar la cantidad de veces que cada una de las personas tuviera que ser tocada. ¿Se entiende? Si había 6 personas, y era sandía, sandía, tú serás policía. Eran 8 veces, bueno, se entiende que si comenzábamos desde A y eran 6 personas en la rueda, la séptima vez volvería a tocar A. ¿Se entiende? Y la persona elegida sería la persona al lado de A, que sería la octava persona. En realidad no era la octava persona, sino que eran 6 personas. Y luego las 2 veces restantes le tocarían a la primera y la segunda persona, que serían tocadas 2 veces por este increíble sistema de designación. ¿Se entendió más o menos? Entonces había una ronda, sandía, sandía, tú serás policía. Y melón, melón, tú serás ladrón. Y así hasta que no quedara ninguno, ¿no? Así hasta que cada miembro de cada uno de los equipos fuera elegido. La idea era que quedaran, bueno, equiparados, ¿no? Si había 10, 5 y 5, si había 20, 10 y 10, y así siempre, ¿no? Sucesivamente iba a decir, pero no, puede ser que haya menos, ¿no? Si había 14, eran 7 y 7. Y si era un número impar, bueno, había algún grupo que iba a quedar con más gente, dependiendo de cómo fuera el sistema, el sofisticado sistema de elección, ¿no? Sandía, sandía, melón, melón, que le tocaba, iba saliendo. Y bueno, iba a llegar un momento en el cual iban a quedar 2 personas, era simple. Sandía, sandía, tú serás así, palma a uno, palma al otro, o sea, tocando a uno, tocando al otro, sandía, sandía, tocamos al otro, tú serás, y era entre 2 nada más, era un de Timarín de Dopingüe, entre 2 nada más, ¿no? Y obviamente, dependiendo qué fuera lo que estábamos eligiendo, si estábamos eligiendo eh, ladrón o policía, el que restara iba a pertenecer al otro equipo, ¿no? Si estábamos eligiendo sandía, sandía, tú serás policía, el que saliera iba a ser policía y el que restara iba a ser ladrón, obviamente. La mayoría queríamos ser ladrones. No sé por qué, es como el juego de la mancha. Uno nunca quiere ser la mancha. Uno siempre quiere escapar. Se ve que de niñez tenemos como esa cosa de ilegales, ¿no? Y siempre queremos escapar y tenemos como una especie de fobia a la autoridad. Y bueno, había algunas personas que quizás estaban diseñadas para eso, ¿no? Son personas que después terminaron de grandes trabajando, qué sé yo, de guardia cárceles, de policías, de agentes de seguridad, de guardaespaldas. Muchas de las personas que luego terminaron con esos trabajos, de niños jugaban al poliladron y siempre querían ser policías, porque también existían las personas que siempre querían ser policías. Había personas que eh, obviaban el sofisticado sistema de designación y decían, no, no, yo quiero ser policía. Bueno, listo, vos ya sos policía. Como todos queríamos ser ladrones, o por lo menos la mayoría quería ser ladrón, no había posibilidad de saltearse el sofisticado sistema de designación para ser ladrón, porque si no, iban a estar desbalanceados los grupos. Qué sé yo, el 50%
no iba a querer ser policía. Y el 50% no iba a querer ser ladrón. Seguramente el 80, el 90% iba a querer ser ladrón. O todos, menos aquellos que habían elegido ser policías ya de antemano, salteándose el sofisticado sistema de elección. Entonces, bueno, el que quería ser policía, quería ser policía. Como había más demanda para ser ladrón que para ser policía, para ser ladrón sí o sí tenías que pasar por el sofisticado sistema de elección. Y bueno, allí comenzaba el juego. ¿En qué consistía el juego? En que los ladrones corrían y los policías también. Los ladrones escapaban y los policías tenían que capturarlos. ¿Cómo los capturaban? Bueno, los agarraban de la ropa, básicamente. Si te agarraban, bueno, vos no te podías resistir. Podías intentar soltarte rápidamente, pero una vez que te agarraban no te ibas a poner a luchar contra el policía que te había agarrado. Te agarró, te agarró. Ya está. Y el policía te llevaba a un lugar contra una pared, te ponía en una especie de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, te quedabas ahí, vos. Los varones teníamos una especie de ventaja frente a las chicas, porque las chicas, muchas de ellas tenían el pelo largo y utilizaban el pelo atado, entonces teníamos como más, teníamos como un lugar más a mano como para poder agarrarlas, porque, qué sé yo, las personas obviamente corrían y los policías corríamos detrás de esas personas, ¿no? Nadie iba corriendo para atrás, todos iban corriendo hacia adelante. Entonces, el policía, cuando iba corriendo al ladrón, iba viendo su espalda. Entonces, bueno, como las chicas tenían el pelo largo, muchas de ellas tenían el pelo largo, uno podía agarrarlas de ahí, como quien dice. Entonces, como que era más fácil, porque el pelo era como una extensión de su cabeza. Incluso cuando la persona iba corriendo, el pelo volaba cual cola de caballo, ¿no? Cual bandera, flameaba con el viento y cuanto más velocidad tomara el ladrón, más horizontal se ponía el pelo, como, reitero, como si fuera una bandera, como si fuera una cometa, ¿no? Cuando uno va corriendo, cuanto más velocidad tome, la cometa levantará vuelo, si no, se quedará en el piso. Entonces, cuanto uno más velocidad tome, esa velocidad, ese aire, la fuerza del aire que corre en contra, como quien dice, de la dirección que uno tome, es lo que hace que el objeto en cuestión o una prolongación nuestra, como puede llegar a ser la cometa también, porque nosotros tenemos la cometa con el hilo en la mano, cuanto más corramos, la cometa va a empezar como a ponerse de forma horizontal, va a empezar como a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse. Si nosotros no empezamos a soltar más hilo para la cometa se quedará allí, horizontal, que es lo que pasa con la cola de los caballos. El caballo va corriendo, entonces la cola puede estar, por efecto de la fuerza de gravedad, hacia abajo, o cuando el caballo empieza a levantar velocidad, la cola intenta ponerse horizontal, ¿no? Por la velocidad que está levantando el caballo. Bueno, lo mismo ocurría con las chicas cuando jugaban al poliladro. De acuerdo a la velocidad a la que se movieran, ¿no? Su pelo iba levantándose desde atrás. Y ahí es donde, cuando nos tocaba ser policías, nosotros podíamos agarrar con la mano mucho más fácil. Por más que la estuviéramos lejos, como el pelo se levantaba, teníamos el pelo más cerca, como quien dice. Entonces, bueno, después las chicas idearon un sistema para no ser atrapadas fácilmente solamente por
el hecho de tener el pelo largo. Se ponían el pelo hacia adelante, eh, se ponían el pelo dentro de la ropa, entonces de esa forma, bueno, no eran atrapadas tan fácilmente. Pero no solo a las chicas, o sea, había chicos que también tenían el pelo largo y a los chicos que tienen el pelo largo también se los agarra más fácil. Porque es como que hay una prolongación de la cabeza y es como que tenés un lugar de donde agarrar. Si vos estás corriendo a alguien y ese alguien tiene el pelo largo, bueno, es más fácil agarrarlo de las mechas. Ahí. Si no, bueno, tenés que intentar agarrarlo de la ropa o algo, pero bueno, el pelo tiene como... Es como que hay más lugar de donde agarrar. ¿Se entiende? Si alguien tiene el pelo largo, lo puedes cazar de ahí y bueno, ya meterlo preso. ¿Cuándo terminaba este juego? Bueno, justamente cuando todos los policías, cuando todos los ladrones eran capturados, ¿no? Sea por el policía que fuera. Eh, y en ocasiones, de acuerdo a las reglas propias de cada grupo, también los ladrones tenían una especie de casa. Eso cuando el ladrón se cansaba de correr, podía refugiarse en una pared designada como casa. ¿Para qué? Para descansar, ¿no? Cuando uno estaba ahí, estaba como que nadie lo podía tocar, como que el policía no lo podía atrapar. Lo podía atrapar cuando estaba corriendo, como quien dice, cuando estaba fuera de la casa, pero ahí era como que tenía inmunidad. Entonces, bueno, cuando uno estaba medio cansado de correr, iba, descansaba ahí. Y después salía corriendo de nuevo. Y ahí era donde los policías lo tenían que correr. Si podían capturarlo, lo tenían que capturar, como quien dice, corriendo o fuera de su lugar de resguardo, fuera del lugar donde tenía inmunidad, ese lugar designado como casa. En fin, no sé por qué terminé contando todo esto, no sé por qué terminé hablando de este juego cuando en realidad estaba hablando de mi amigo el que no acababa. Eh, que quería poner una especie de arroba en Instagram, quería poner la persona que no acababa, el artista que no acababa. No recuerdo exactamente cuál era el usuario que él quería registrar. Pero bueno, yo le recomendé que no. Le recomendé que siguiera utilizando su nombre, básicamente, ¿no? Que siguiera haciendo los cuadros, que siguiera intentando hacer algo que no hicieran los demás, pero que tampoco... eh, porque él decía que incluso como él no acababa los cuadros, tampoco iba a acabar su usuario. O sea, él dejaba los cuadros por la mitad. Incluso el usuario de Instagram iba a dejarlo por la mitad. Porque yo le decía, bueno, ¿cómo vas a poner en Instagram arroba el hombre que no acaba? No, no porque pueden eh, interpretarlo mal. No porque pueden pensar otra cosa de tu usuario de Instagram. No sabrán que eres la persona que no acaba los cuadros. Pensarán otra cosa. Y él me dijo, no, porque yo quiero ser transgresor y quiero ser una persona que no acaba nada. ¿Sí? No acabo los cuadros y tampoco quiero acabar el usuario de Instagram. Entonces cuando aparezca alguna persona y me diga, ¿y por qué sos la persona que no acaba? El hombre que no acaba. ¿El hombre que no acaba qué? Entonces, incluso eso. Incluso seré el hombre que no acaba nada. Ni siquiera su usuario de Instagram.
dejo por la mitad los cuadros y también dejo por la mitad el usuario de Instagram. Dejo por la mitad todo. Sí, le dije yo, pero no, como que la gente no se va a dar cuenta de esto que vos haces. Lo va a interpretar mal. ¿Pero por qué? Sembraré la duda, me dijo él, que tenía un pasado en el campo, ¿no? Por eso que a él le gustaba sembrar. Pero me dijo, sembraré la duda y cuando vengan de los canales de televisión a hacerme notas con justamente la, la duda, ¿no? Justamente pensando en qué es lo que yo no acabo, allí les diré, ¿no? El usuario de Instagram generará esa duda, esa incógnita en las personas y las personas se preguntarán, ¿qué es lo que no acaba? ¿Qué es lo que no acaba? Y allí es donde vendrán a... Primero me seguirán y tendré millones de seguidores y allí me harán notas y yo les diré, bueno, lo que no acabo, responderé la duda existencial que tiene todo el mundo. Las cosas que no acabo son los cuadros. Estos cuadros de aquí. Oh, dirán todos, qué transgresor, qué transgresor. Eh, y seré un pintor que quedará en la historia. Y seré un pintor que quedará en la historia del arte. Seré un pintor que traspasaré eh, fronteras, épocas, barreras idiomáticas. Y todo el mundo querrá un cuadro mío. Algunos querrán un cuadro para terminarlo ellos. Algunos querrán un cuadro porque seré tan famoso, seré el pintor que no acaba, que todo el mundo querrá tener un cuadro mío, así como en su momento querían tener un cuadro de Pablo Picasso, o un cuadro de Monet, o un cuadro de alguien, ¿no? De Dalí, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, sí, no sé exactamente si pasará esto como vos lo estás, eh, como vos lo estás de alguna manera visualizando. No necesariamente tiene que ocurrir así. Yo le expliqué que las cosas no necesariamente ocurren como uno las piensa. Ojalá las cosas ocurrieran como uno las piensa y uno pudiera proyectar su futuro de una forma eh, tan exacta, ¿no? Porque ojalá uno pudiera diseñar su futuro y decir, bueno, voy a hacer esto porque después va a pasar aquello otro y aquello otro y aquello otro. Y no siempre es así como uno lo proyecta. Yo intenté explicárselo a mi amigo. Dije, mira, ojalá te pase eso, pero por las dudas, acaba el usuario de Instagram, porque tengo miedo de que la gente lo malinterprete. Bueno, está bien, me dijo. Voy a seguir con mi nombre y voy a dejar mi nombre. En vez de ponerle el hombre que no acaba, voy a dejar mi nombre. Pero si fracaso, eh, toda la responsabilidad será tuya, me dijo. ¿Yo qué tengo que ver? Le digo. Porque no me dejas ponerle el hombre que no acaba al usuario de Instagram. Y, pero yo no es que no te deje, le digo, te estoy aconsejando porque la gente va a pensar cualquier cosa. Shh, calla, calla, me dijo. Ya está, la decisión está tomada. Será responsabilidad tuya si la gente no presta atención a mi usuario de Instagram y mi profecía no se cumple. ¿Qué profecía? Le dije. Todo esto que te dije, me dice, que te dije que la gente me iba a llamar, iba a venir intrigada porque yo no acababa el usuario de Instagram. Y después le iba a explicar que yo no acababa los cuadros y qué sé yo. Bueno, le dije, mira, hay pintores que no se enteraron en vida
O sea, no tuvieron fama en vida. Su fama vino después de muertos. Así que, qué sé yo, capaz que te conviene morirte, le dije, ¿para qué? Como para tener fama. Ah, ja, 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 me dijo. Tú sigue tomándome el pelo. Calla, calla, me dijo. Le digo, pero escúchame, por más que no acabes los cuadros, en serio te digo, quizás eh, no tengas una fama inmediata, quizás a la gente le cueste eh, comprender tu obra. Calla, calla, me dijo. Parece ser como que le gustaba decir esa palabra, ¿no? Calla, calla, me dijo. ¿No? O no le gustaba que le dijeran la verdad acerca de las cosas. Reitero, ojalá uno pudiera de alguna manera proyectar su futuro de una forma exacta. Entonces, esa persona puede de alguna manera diseñar lo que vendrá con lujo de detalles y tener la vida que cada uno quiere. Si así fuera, bueno, todos tendríamos la vida que queremos. Y yo creo igualmente que de alguna forma podemos diseñar la vida que queremos. El universo está ahí como para darnos lo que queremos, pero en el momento en el cual lo vayamos a necesitar y siempre y cuando nos esforcemos por lograrlo. Porque no es cuestión de, como dicen las películas, solamente desearlo fuertemente y decretarlo. Hay que trabajar por ello y que el universo vea que nos lo ganamos de alguna manera. Es difícil explicar, no es tan fácil ponerlo en práctica tampoco. Hay que, de alguna manera, pensar en lo que uno quiere y empezar a trabajar por ello. El universo, de alguna manera, va a acomodar todo para que nosotros podamos hacernos de eso que deseamos. Siempre y cuando, reitero, hayamos trabajado por ello, siempre y cuando lo merezcamos, entre comillas, y siempre y cuando lo necesitemos, ¿no? O sea, siempre y cuando sea adecuado para nosotros. Y no necesariamente llegará en el momento en el cual nosotros queremos, pero llegará. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Yo vivo donde quería vivir de chico. Eh, Tengo el auto que quería comprarme cuando quería comprarme un auto. Eh, Qué sé yo, hay muchas cosas que yo pensé y deseé sin darme cuenta. Y después tardé en darme cuenta que se habían cumplido esos deseos que yo había tenido. Y no habían sido deseos del todo conscientes, como quien dice. No es que me paré una vez como si le estuviera escribiendo una carta a Santa Claus. Le dije, Santa Claus, quiero una casa acá y un auto así. No. Fue más que nada una especie de deseo inconsciente y fue un deseo que fui armando, como quien dice. Fue algo que no lo escribí un día y después me olvidé. Era algo que lo pensaba siempre y se ve que esa energía era la que yo enviaba y eso fue lo que recibí. Después de, qué sé yo, 10 años, podemos llegar a decir, más o menos. 10 años pasaron entre que yo dije, quiero vivir acá y después terminé viviendo ahí. No me preguntes qué pasó en el medio, porque no era que yo tenía tampoco la idea fija y pensaba todos los días en que quiero vivir ahí, quiero vivir ahí, quiero vivir ahí. No. De hecho, creo que me olvidé y creo que no le presté atención. Pero se ve que internamente yo realmente deseaba eso.
Y se cumple, lo que uno desea se cumple. Pero reitero, siempre y cuando uno trabaje por ello, siempre y cuando canalice sus energías hacia ese lugar. No te estoy diciendo que haya que canalizar las energías hacia un objeto material y decir quiero eso, quiero... No. Todo tiene que fluir de una manera armoniosa. Y luego el universo se encarga de acomodar todo para que eso llegue. Y puede ser algo material o puede ser, puede, puede no serlo. Hay cosas que vas a encontrar que te llegan y no recordás haberlas deseado, pero de alguna manera estuviste pidiendo eso, de alguna manera deseaste eso. Quizás no directamente, pero sí indirectamente. Bueno, no es un podcast para hablar del secreto ni de la ley de atracción, así que vamos a dejar de hablar de esto. Si en algún momento quieren que hable de esto, podemos hablar y podemos realmente intentar entre todos, cada uno, llegar a cumplir sus más profundos deseos y obtener la vida que uno quiere. Uno puede obtener la vida que uno quiere. La ley de atracción está allí, yo creo firmemente en eso. Cada uno es dueño de creer o no creer, pero yo, persona con la que hablo, persona que, que le cuento mi experiencia. O sea, yo, sin darme cuenta, empecé a lograr cada una de las cosas que me había propuesto. Pero reitero, nada llegó sin esfuerzo y nada llegó en el momento que yo quería, sino que llegó cuando al universo se le antojó, como quien dice. Y está bien que sea así, porque el universo te lo da cuando realmente lo necesitas o cuando te tiene que llegar. ¿Por qué? Por algo que está más allá de nosotros. Por lo mismo que el universo existe y uno puede atraer lo que uno desea, bueno, justamente porque desconocemos las causas por las que eso ocurre, también desconocemos las causas por las que el universo te entrega o terminás atrayendo eso que querés en un momento diferente al cual vos lo querés. Porque puede ser que se te cumpla muy rápido o puede ser que tarde mucho. Pero no hay que dejar de atraerlo, no hay que dejar de desear lo que uno quiere, no hay que dejar de pensar firmemente que se va a cumplir y siempre con, con una actitud positiva. Uno puede crear su vida. Y quizás mi amigo, el hombre que no acaba, o el hombre que no acababa, quizás lo que estaba haciendo era eso, crear su vida, su futuro. Y yo, en vez de estar alentándolo, quizás lo que hice fue todo lo contrario, ¿no? Quizás lo que hice fue desanimarlo. Es por eso que él me decía, calla, calla. Quizás lo que me estaba diciendo es, bueno, sí, sí, vos pensá lo que quieras, pero yo ya tengo todo armado, tengo todo pensado y sé cómo va a terminar. Porque si hay algo importante en lo que tiene que ver con la ley de atracción es no dejar de confiar nunca. Las cosas van a pasar como uno quiere que pasen. Pero no es magia. O sea, sí es magia, pero uno debe trabajar para que esa magia se cumpla. Así como Harry Potter fue a la escuela de magos y aprendió a hacer magia y no es algo que heredó, no es algo que le vino de la nada. Todos tenemos que aprender a hacer magia o tenemos que esforzarnos para que esa magia aparezca.
no es como la de Harry Potter. Si no, todos tendríamos una varita y podríamos hacer ese tipo de magia. Nosotros, para hacer magia, debemos hacer aparecer las cosas de otra forma. Reitero, y para cerrar, porque ya estamos, como quien dice, hablando demasiado de la ley de atracción, y no es el objetivo del podcast. Estamos aquí para contar una historia, pero no quise dejar pasar el momento. Uno puede tener la vida que quiere, uno puede diseñar esa vida. Simplemente debe pensar en positivo, siempre tener en claro y siempre pensar que lo que desea se va a cumplir y trabajar y esforzarse por eso que quiere. Intentar conseguirlo. Porque no es que uno se va a quedar en su casa y le va a llover y le va a caer del cielo, no. Uno tiene que ir a buscar eso que quiere. El universo lo que hace es acomodar todas las variables que puedan existir en el camino que nosotros vamos a recorrer para llegar a eso que queremos. El universo acomoda esas variables para que todo fluya, para que todo se dé, para que nosotros lleguemos ahí. Y no hay que aflojar, como quien dice. Hay que persistir, hay que ser perseverante. Porque puede ser que no llegue inmediatamente, pero tarde o temprano va a llegar. Esto no significa tampoco que tengamos que ir una vez, ir dos veces, ir tres veces, ir cuatro veces, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que salga. No, tampoco funciona así. Pero sí estar atento a las señales, sí estar atento a las oportunidades, sí pensar que, bueno, si no es ahora, será dentro de un tiempo, pero siempre estar con ese pensamiento positivo sabiendo que tarde o temprano se va a cumplir. Dejemos de hablar de la ley de atracción. Ya es muy tarde, hablemos de mi amigo, el que no acababa. El hombre que no acababa. Así quería poner, hacer el usuario de Instagram. Y yo no lo dejé. Él estaba muy tranquilo, reitero. Calla, calla, me decía. Seguramente era porque yo me hacía llamar Calla, ¿no? De apellido Martín Calla. Eh, Quizás no me estaba haciendo callar, sino que me estaba llamando. O quizás me estaba haciendo callar nombrándome, porque había más personas en el estudio en el que él pintaba los cuadros. Entonces él me decía, calla, calla. Quizás me estaba diciendo eh, que yo me calle, ¿no? El primer calla era un verbo y el segundo era el sustantivo propio de mi apellido, ¿no? Lo mismo que, no sé, uno puede decir, baila García. Bueno, en este caso era calla, calla, porque yo era calla. Y él me estaba diciendo que me calle. O no, o quizás me estaba llamando y yo no me di cuenta. Y no respondí a su llamado y no acudí en su ayuda. No creo que haya necesitado ayuda, porque siempre lo vi pintando y dejaba los cuadros por la mitad. Quizás necesitaba ayuda para terminar esos cuadros. Pero reitero, él lo hacía a propósito. Él decía que iba a ser una personalidad dentro de la pintura, dentro del mundo de la pintura, que iba a ser algo que nunca nadie había hecho y que iba a ser famoso justamente por eso, porque iba a marcar un precedente. Así como hay pintores que
se hicieron famosos y trascendieron porque pintaban X cosa que para el momento en el cual la pintaban era como algo raro, y con el tiempo las personas se dieron cuenta que esos artistas eran genios, genios incomprendidos quizás por sus contemporáneos. Mi amigo, el hombre que no acababa, quizás era eso, era un genio incomprendido. No supimos todavía si es un genio incomprendido o no, porque como era el hombre que no acababa, ni siquiera acabó su estrategia de marketing. Todavía los cuadros, sin terminar, están guardados en su atelier. Y todavía está diseñando su estrategia de marketing. El otro día hablé con él y me dijo, cuando estos cuadros salgan a la luz, todo el mundo va a querer comprar uno, porque es algo que nadie ha hecho nunca. Cuadros sin terminar. Algunos comprarán estos cuadros para terminarlos ellos y otros los comprarán como obras de arte para dejarlos, para exponerlos allí en una pared de su casa como, como obras de arte sin terminar. Porque esa es justamente mi característica como pintor, que no termino los cuadros y luego, quizás con el pasar de los años, estos cuadros sin terminar sean una característica mía, sean una marca registrada de mi obra como pintor. Y todo el mundo quiera tener un cuadro de esos sin terminar en su pared. Quiero un cuadro de ese pintor, ese que no termina los cuadros. Quiero una obra de arte como esas en mi casa. Y seguramente sentaré un precedente y quizás luego me quieran copiar y no podrán hacerlo. Aquellos cuadros que estén sin terminar serán como mi característica distintiva. Cualquiera que vea un cuadro sin terminar sabrá que es mío. Y en el futuro quizás las personas paguen muchísimo dinero por tener una obra sin terminar en sus paredes. No cualquier obra sin terminar, sino, bueno, las obras que yo, las obras que yo le brindaré al mundo, las obras que yo dejo sin terminar. Bueno, ¿y cuándo lo harás? Le dije yo. ¿Cuándo eh, saldrás a exponer esas obras? ¿Cuándo comunicarás lo que estás haciendo, que no acabas las obras? Bueno, no lo sé. Todavía no acabé mi estrategia, pero lo tenés que acabar, ya tenés 82 años. ¿Cuándo lo vas a acabar? Bueno, no. Vísteme despacio que estoy apurado, me dijo. Le digo, está bien que tengas 82 años, pero te puedes vestir solo, o sea, no tengo por qué estar vistiéndote yo. Bueno, pero sos mi mejor amigo, me dijo. Calla, sos mi mejor amigo, así que vestime que yo estoy acá terminando un cuadro. Le digo, más bien, no lo estás terminando. Le digo, lo estás dejando sin terminar. Así como todo lo que hago, me dijo. Ni siquiera puedo terminar de vestirme. Me estás vistiendo tú. Porque a veces me decía tú, a veces me decía vos. Me estás vistiendo tú, porque ni siquiera puedo acabar de vestirme. Soy el hombre que no acaba. No acabo nada. Y así se me pasa la vida.
Y así tengo 82 años y no he acabado nada. Bueno, si querés, yo te ayudo a acabar, le dije. Y después, bueno, me di cuenta la barrabasada que había dicho y bueno, digo, no. Eh, Mejor no, le dije, mejor no, mejor no. Eh, Vos tranquilo, acabás solo y cuando acabes, me llamás. Y ahí vemos qué es lo que ocurre. Y bueno, acá estoy esperando a que acabe. No sé cuándo acabará, pero bueno, quizás ahora mismo estoy develando todo lo que él estaba manteniendo en secreto. Yo no sabía si contar esta historia o no contarla, pero bueno, al final decidí hacerlo, pero sin nombrarlo, para que nadie sepa quién es y nadie sepa qué es lo que está preparando. Quizás algún día acabe y lance sus obras para que el público las vea, o quizás esto sea algo de nunca acabar. Quizás él nunca acabe su estrategia, quizás nadie pueda ver sus obras cuando él las muestre, porque nunca las mostrará. Y en un futuro, quizás en algunos años, alguien encuentre sus obras en un galpón, arrumbadas, tiradas, quizás llenas de tierra y se dé cuenta que son verdaderas obras de arte de un valor incalculable, pero cuando esto ocurra él quizás ya no estará, así como le ha ocurrido a muchos pintores que logran fama cuando ya no están. Ojalá no le ocurra eso. Yo estoy intentando apurarlo, pero bueno. Eh, no sé si me prestará atención, porque ni siquiera las llamadas acaba. O sea, cada vez que me llaman me corta durante la mitad de la conversación. Y es ahí donde yo lo llamo y le digo, bueno, me cortaste. No, no, me dice, se cortó. Le digo, decime la verdad, me cortaste. Sí, me dicen. ¿Por qué? Le digo, que ni siquiera podés acabar una llamada. No, 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 necesito dejar todo sin acabar. La moraleja de esta historia, creo que, creo que ya hablamos de la moraleja, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno puede diseñar su propia vida y él estaba diseñando quizás su propia vida, aunque no puede terminar de diseñarla. Pero bueno, quizás una moraleja medio extraña, porque como esta historia no ha terminado todavía y mi amigo está allí viendo cómo termina su estrategia, quizás no haya moraleja porque no ha terminado la historia todavía. Pero si hay alguna moraleja, seguramente tiene que ver con el diseño de la vida y cómo cada uno de nosotros puede atraer lo que quiere y cómo cada uno de nosotros puede diseñar su vida como cada uno quiere. Eso es lo que estaba haciendo mi amigo. Mediante la ley de atracción uno puede atraer lo que quiere para su vida y diseñar la vida que quiere y tener la vida que sueña. Quizás mi amigo todavía no la tiene porque quizás ni siquiera acabó de diseñarla. O quizás está atrayendo lo que quiere, pero
todavía no termina de atraerlo, todavía no acaba de atraerlo. Dulces sueños.